Les voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Bueno, nosotros habíamos dejado unos ejercicios de esta guía que son ejercicios tipo ICFES, ¿no? Entonces habíamos dejado ejercicios de esta guía. Habíamos ya hecho algunos. Venga, recuerdo cuáles habíamos hecho. Ajá. Bueno, hemos hecho algunos ahí y habíamos dejado otros como tarea para la casa. Entonces, creo que este 9 ya era tarea, ¿no? Si no estoy mal, este 9 ya era tarea. Entonces, bueno, entonces, a ver, ya estoy grabando, ¿no? Creo que sí. Sí, listo, ya estoy grabando. Entonces dice el ejercicio, me recuerdan, el ejercicio 9 no lo hice en la clase anterior, ¿cierto? Este ejercicio que estoy mirando aquí, ¿lo hice en la clase anterior? Es que como tengo varios grupos, entonces hago ejercicios diferentes como para no aburrirme. Es como para no hacer siempre lo mismo con todos los grupos. Entonces, en algunos grupos hago algunos, en otros grupos hago otros. Entonces, este 9 lo hice con ustedes, ¿no? ¿Cierto? Este lo dejé como tarea, ¿no? Creo. ¿Me puede recordar alguien en el chat si este ejercicio 9 que aparece aquí ya lo hemos hecho nosotros? ¿Ese 9 ya estaba hecho? Ah, ese 9 ya lo hicimos. Pero entonces hicimos el 9, el 10. ¿Hasta cuál hicimos? ¿Hasta el 11? Listo, Juan Esteban, gracias. Vale, vale. Entonces ese 9 ya lo hicimos, el 10. Es que creo que el 12 sí no lo hicimos, porque el 12 me lo estuvieron consultando. Y me imagino que el 12 sí no estaba todavía. Hasta el 11. Ah, listo, listo. El 12 ya era la tarea, perfecto. Listo, listo, listo. 12, 13, me imagino que de ahí en adelante puede ser. Hasta el 15. Listo. Ok. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio 12. Aquí entre todos. Estoy listo. Dice que, bueno, voy a abrirlo otra vez. ¿Cómo se llama esa cartilla? Cuadernillo. Cuadernillo, cuadernillo, cuadernillo. Ok, aquí ya tengo lo que necesito. Eh, la pregunta entonces dice, si se transportaban 7 toneladas de fruta a la ciudad W y 10 toneladas de fruta también a la ciudad Z, la gráfica que muestra la relación de costos por ciudad es. Entonces, habíamos empezado ya a trabajar cuestiones de diagramas de barras y les dije que le prestara mucha atención a eso porque en los ICFES muchas preguntas eran de diagramas de barras. Entonces, ese tema es muy importante que ustedes lo puedan manejar. Por eso dejamos esta tarea. Eh, ¿qué respuesta marcaron para esta pregunta? La pregunta 12. ¿Cuál marcaron como correcta?
Shirley Martínez dice que la B. ¿Los otros? Recuerden que lo ideal es que tengan abierto el documento, ¿no? Para que puedan mirar la tabla. Nicole Córdoba marcó la A y Juan Esteban Romero marcó la A también. Es bueno que ustedes tengan abierto el documento para que puedan estar revisando del documento también. A ver, muchachos, entonces dicen que la A también. A ver, unos están con la B, otros están con la A. A ver, entonces, la pregunta, ¿quién más está ahí? ¿Humberto? ¿Humberto qué marcó? ¿Cuál marcó Humberto? Y Caleb. Mm. Bueno, a ver, la pregunta está diciendo entonces que se transportaron 7 toneladas de fruta a la ciudad W. Pero si ustedes recuerdan el enunciado decía que, miramos el enunciado que decía. El enunciado decía, eh, déjenme un segundo que hay gente conectándose. El enunciado decía que, ¿dónde está? Ya, la capacidad de cada camión es de 5 toneladas, ¿de acuerdo? Cada camión tiene una capacidad de 5 toneladas. Lo que quiere decir que si, como dice aquí, van 7 toneladas a la ciudad W, digamos que la ciudad W es una ciudad externa, digamos, nosotros vivimos en Cali y la ciudad W podría ser, qué sé yo, podría ser, no sé, Pasto. Entonces, si van a llevar 7 toneladas, necesariamente ¿cuántos camiones deben ir? Deben ir 2 camiones, porque cada camión tiene una capacidad de 5. Entonces se llena un camión completo de 5 y pues evidentemente el otro camión tiene que ir con 2, ¿no? O sea, no se llena completamente, pero a un solo camión no le caben 7 toneladas. O sea que se necesitan 2 camiones. Para llevar esas 7 toneladas de fruta a la ciudad W, necesitamos un total de 2 camiones. Y para llevar la fruta a la ciudad Z, necesitamos 2 camiones también, porque tenemos 5 toneladas, 5 y 5, porque tenemos 10. Entonces tenemos la necesidad de 2 camiones para la ciudad W y 2 camiones para la ciudad Z. Entonces, a ver, estamos haciendo este problema 12. A ver, entonces, ejercicio 12. Entonces, necesitamos 2 camiones que vayan a Z, a la ciudad Z. ¿Y cuánto me cuestan esos 2 camiones? Miremos la tabla. La tabla, recordemos que todos estos ejercicios, desde la 9 hasta la 13, se basan en esta tabla, ¿no? Se basan en esta información. O sea, esta información es válida para todos los ejercicios de la 9 a la 13. Si aquí dice, en el 9 dice que se llevaron 6 toneladas, esto que está aquí, 6 toneladas, solamente es para ese ejercicio, para el ejercicio 9. Lo que sí es para todos los ejercicios es el enunciado que está acá. Pero lo que aparezca como tal en cada ejercicio es únicamente para ese ejercicio y no para ningún otro. Espero que eso sea claro. Entonces, me están diciendo que a la ciudad W, perdón, primero hagamos W. A la ciudad W hay 2 camiones. Cada camión cuesta 150.000 pesos. Entonces, 2 camiones van a costar 2 por 150.000 pesos. Es decir, 300.000 pesos.
Este es el costo de los dos camiones que van a la ciudad W. Ahora miremos que a la ciudad Z también deben ir dos camiones. También deben ir dos camiones. ¿Eso es cuánto me van a costar? 2 por, 2 por 180.000. Cada camión cuesta 180.000. 2 por 180.000. O sea que cada camión que vaya a Z me va a costar 360.000. Perdón, los camiones en total, lo dije mal, que van a Z cuestan 360.000 pesos. Así que ya tengo el costo de los camiones que van a W y de los camiones que van a Z. Ahora, fijémonos fijémonos que la tabla me habla de dos cuestiones. Me habla del costo de los trabajadores y el costo de los camiones. Ya resolví completamente la cuestión de los camiones. Ahora miremos los trabajadores. Primero, necesitamos saber cuántos trabajadores van. ¿Por qué? ¿Por qué cuántos trabajadores? ¿Por qué necesitamos saber eso? Porque resulta que yo sé el pago por trabajador. Entonces, para saber cuánto se gasta la empresa en trabajadores, necesitamos saber cuántos trabajadores están viajando. De nuevo, miremos el enunciado del problema. ¿Qué nos dice el enunciado del problema respecto a eso que estoy diciendo? Está diciendo, por cada camión se contratan dos trabajadores. Repito, por cada camión se contratan dos trabajadores en cada viaje. Si tenemos que hay dos camiones y por cada camión se requieren dos trabajadores, entonces tenemos que en total van a ir cuatro trabajadores. ¿Ok? Cuatro trabajadores. Entonces tenemos en ambos casos cuatro trabajadores. Cuatro trabajadores se van a W. ¿Cuánto cuestan esos cuatro trabajadores que van a W? Pues para ir a W, cada trabajador cuesta 180.000 pesos. Entonces me queda 4 por 180.000. 4 por 180.000 da 720.000 pesos. Entonces llevar esos cuatro trabajadores a la ciudad W cuesta un total de 720.000 pesos. Ahora, también van cuatro trabajadores, también van cuatro trabajadores a la ciudad Z. ¿Esos cuánto cuestan? Cada trabajador que va a Z, digamos que Z está más lejos, digamos que sea Bogotá, está un poquito más lejos, entonces cobran un poco más, entonces sería 4 por 200.000, entonces sería 800.000 pesos. ¿Listo? Tenemos cuánto se gasta W en camiones y tenemos cuánto se gasta W en trabajadores. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer cuál cumple con esto que aparece acá. ¿Cuál de las gráficas cumple con eso? Ya que sabemos cuáles van a ser los números, rectifiquen la información, rectifíquenla y díganme ustedes, muchachos, cuál es la única opción correcta. Ok, si el de Martínez se mantiene con la B y los otros.
Nicole Córdoba se mantiene con la A. Bueno, Nicole, ¿quieres activar el micrófono? Y Juan Esteban sigue diciendo que es la A. Listo. Nicole o Juan Esteban. Ah, Juan Esteban creo que no tiene micrófono, no sé. Nunca he hablado con Juan Esteban. Pero sí he hablado con Nicole antes. Buenos Nicole, días, profe. buenos días, Nicole, ¿cómo amaneció? Bien, Bueno, Nicole, me alegra. Listo, Nicole, entonces tú sigues pensando que es la respuesta A, ¿no? sí. Bueno, vamos a mirar si sí. Entonces, ¿cuánto nos cuestan los camiones AW? ¿En la A? Ujú. Mm. ¿Cuánto dijimos en la clase que nos costaban los dos camiones que iban a W? 300.000. 300.000. ¿La opción A cumple con eso? Es que yo tengo una duda. Miremos la opción A. Vale, ajá. La opción A sería... Listo, ajá. ¿Cuál es tu duda, Nicole? La que está así con cositas blanco y negro Ujú, es el costo de transportes, ¿no? ujú, ujú, ujú. Y la otra es la de los trabajadores. Perfecto, sí. Sí, sí. Pues yo, Ujú. yo cogí el resultado que hay acá, o sea, el 150 y el 180 y lo sumé. Ya. Pero resulta que aquí, o sea, no se puede sumar porque toda esta categoría que pertenece aquí es de la ciudad W. O sea, esas dos barras son únicamente para la ciudad W. Entonces tú aquí tienes información para la ciudad W y aquí tienes información para la ciudad Z, pero digamos que no valdría la pena sumar estos dos porque tú aquí tienes que distinguir cuál es la ciudad W y aquí cuál es la ciudad Z. Y si tú sumas los dos, estás haciendo como sí, para los dos al mismo tiempo. Entonces no, digamos que lo que debes hacer aquí es separar cuáles son los gastos de W y aquí cuáles son los gastos de Z. ¿Ok? No, profe, entonces me quedó mal. Bueno, y entonces ya viendo que te quedó mal esa, miremos cuál otra podría ser. Miremos la C, digamos. ¿Ok? Mm. Listo, miremos la C. ¿La C podría ser la respuesta correcta? Sí, porque está entre 300 Ujú. De y acuerdo con 351. de acuerdo con la C, ¿cuánto cuesta los camiones que van a la ciudad W? ¿Cuánto cuestan los camiones? 601. No, 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 los camiones, ¿no? Ah, 300. 300.000. ¿Eso coincide con lo que necesitamos? ¿Con lo que con lo que tiene que coincidir? ¿Coincide? Sí, profe. Vale. ¿Y cuánto cuestan los trabajadores en la ciudad W, según esa gráfica? En la ciudad W, ¿Sí? ¿Cuánto cuestan los trabajadores? en 351. O digamos 360 por ahí, digamos, más de 350, ¿no? Sí, sí, más de 350. Pero no llega a ser 400 los No, trabajadores. no, no ¿Eso, llega. eso, eso coincide con lo que necesitamos? Sí, ¿Cuánto cuestan los trabajadores? ¿Te acuerdas? mm, 720.000. No, no coincide. No coincide, ¿no? No, Miremos la D. ¿Esta coincide? ¿Tú qué dices? pero ahí se pasa. Se pasa, ¿no? Entonces Sí. no es ni la A, ni la C, ni la D, ¿no? Entonces es la B. Miremos a ver. ¿Coincide? Y sí, Coincide es, que los camiones coinciden. los camiones Ajá. también y Y los los trabajadores. trabajadores también. Y en la ciudad Z, mira cuánto cuestan los camiones que van a Z. Listo. trescientos ¿Coincide? sesenta Sí, Y los trabajadores. también. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La B. Exacto. Esa es la opción correcta.
¿Sí te queda claro? Sí, profe, pero yo la verdad, yo no sabía que tocaba tener en cuenta la 9, entonces yo me guié fue solamente por estos cositos y me quedó mal, fue por eso, ¿no? No sabe que tenés que tener en cuenta que, perdón, Nicole. La 9 donde empieza el tema de transportadores y eso. No, la 9 no. Esto, por eso, Esta parte de acá. por eso, esa partecita yo no sabía que tocaba tenerla en cuenta. Ah, vale, vale. Sí, sí, o sea, lo que les digo, muchachos, es que siempre que les aparezca como un enunciado así en negrilla, responda las preguntas de la tal a la tal, de acuerdo con la siguiente información. Entonces, este enunciado que está acá, el enunciado que sigue allí, va a ser el que van a tener que usar en todas las que siguen allí. ¿De acuerdo? Sí, Así también va a pasar en la prueba de lenguaje, digamos. La prueba de lenguaje pasa mucho eso porque la prueba de lenguaje como es de lectura, ¿sí? Entonces por lo general les colocan a ustedes unos párrafos de un texto. Entonces lo que deben hacer ahí es leer los párrafos y de acuerdo con esa lectura que ustedes hagan allí, van a responder algunas preguntas. Entonces, que el IFE las preguntas IFE se manejan mucho, mucho así. Listo. Entonces, bueno, Nicole, gracias. bueno, Ok. Bueno, muchachos, entonces ya tenemos ahí la pregunta 12. Ya espero que haya quedado claro. La pregunta 13. ¿Qué marcaron en la pregunta 13? Léanla de nuevo si quieren. 2 minutos para que la lean. Y me dicen qué marcaron en esa pregunta. Shirley Martínez marcó la respuesta B. Y Nicole Córdoba piensa que es la C. ¿Qué colocó Humberto, Juan Pablo Laverde, Juan Esteban Romero, Sebastián Martínez? Juan Esteban Romero, la C. Caleb. Caleb no ha respondido todavía hoy. La C. Ok, Caleb, vamos a mirar. Bueno, ¿alguien quiere justificar su respuesta? ¿Por qué la A, la B, la C? ¿Alguien quiere darme un argumento de por qué? A ver, voy a leer la pregunta. Durante enero, el comerciante vendió 100 toneladas de mango y 50 de banano y contrató 10 trabajadores. Con esta información es posible conocer qué se puede conocer con esta información. ¿Con cuál información? Con que se vendió 100 toneladas de mango, 50 de banano y se contrataron 10 trabajadores. ¿Qué de lo que aparece aquí se puede conocer con esa información? Listo. Entonces, a ver, ¿quién puede activar el micrófono para que miremos? Caleb
¿Quiere argumentar la C? ¿Que discutamos la C? Caleb, o no sé, o quién más contestó ahí. Bueno, contestó Shirley. Shirley, ¿quieres que discutamos la C? Bueno, ¿por qué marcaste la C? Buenos días, profe. Buenos días, Shirley, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Shirley, entonces, a ver, miremos a ver, dice, tú dices que son los costos totales del comerciante. No, ¿Tú yo cono- dije que la B, perdón. que el pago que recibirá cada trabajador, ¿sí? Sí. ¿Cuánto recibe cada trabajador? Ay, ay. ¿Cuánto recibe? No lo hice así. ¿Cómo lo hiciste? A ver, cuéntame, ¿en qué pensaste ahí? Pues porque ahí, o sea, yo leí el enunciado que decía Ajá, durante enero el comerciante vendió 100 sí, toneladas de mango y 50 bananos y contrató 10 trabajadores. exacto. Entonces, supuestamente por camión son 2 trabajadores, ¿no? Por cambio son los trabajadores. Perfecto, ajá, sí. ¿Cierto? Sí, Entonces, yo, entonces, entonces yo puse que era lo que se daba a conocer era el pago a los trabajadores. vale, ¿y por qué? Ahí el problema. A ver, ¿cuánto recibe? Miramos a ver si puede ser verdad. ¿Cuánto recibe cada trabajador? Cada trabajador, Ajá, ¿a cómo le pagan a cada trabajador? vamos a la tabla, pues a 180 y a 200. Vamos a la tabla, sí, listo. 180. 180 y 200. Ujú. 180 a los que van a dónde. A la ciudad W. Y Pero doscientos, ahí no nos están diciendo ciudad. ¿no? ¿No es en la ciudad? No, Y entonces, ¿cómo hago para saber el pago que recibe cada trabajador? Si no me dicen la ciudad. mm, Si no me dicen la ciudad, no puedo saber esto. ya, ¿Cierto? sí, O sea que la opción B no es. Entonces, ok. muchachos, miren el argumento que Shirley acaba ella misma se dio cuenta, ella dice, ella me dijo, depende de la ciudad. Y yo le digo, aquí me dijeron a qué ciudad iban, no. ¿Hay manera de saber a qué ciudad iban? No, Tampoco. Entonces, no es posible saber qué pago recibe cada trabajador porque esa información depende de la ciudad. Bueno, pero entonces, a ver, no es la B, no es la que marcaste, pero también los otros dijeron la C. Sebastián Martínez colocó la C. Ah, perdón, Sebastián Martínez también colocó la B, entonces ahí también se equivocó. Pero Caleb y Juan Esteban y Nicole marcaron la C. Entonces dicen los costos totales del comerciante. ¿Tú dices que se puede conocer esto? ¿Cómo se calculan los costos totales? Shirley, ¿cómo se calculan los costos totales? los ¿Cómo crees? costos, los Ajá. costos totales del comerciante. Sí, ajá. Vamos a la tabla, por favor. Ok, aquí está. Sí, ahí sí se puede porque dice lo de banano y lo de mango, que es lo que está diciendo ahí que se está transportando. Pero los costos como tal son cuánto cuestan los camiones y cuánto cuestan los trabajadores. Ah, ya entiendo. Esos son los costos, ¿vale? Ok. Lo que habíamos determinado en el punto anterior, digamos. ¿Sí? Sí, ya entendí. Entonces, ¿los costos totales se pueden conocer aquí? ¿Qué crees? No. Tampoco, porque si no sabemos a qué ciudades van, pues no sabemos cuánto se gastó en camiones ni cuánto se gastó en trabajadores. Sí, es verdad.
Entonces, los costos totales tampoco se pueden conocer. ¿La ganancia de los productores será que se puede conocer? ¿Qué dices? ¿De qué depende la ganancia? De la cantidad que se venda. ¿Y de qué más? Y descontar los gastos. Y descontar los gastos, claro. Y si tú a la ganancia le descuentas los gastos, entonces te da la ganancia, ¿no? Y si no sabes los gastos, ¿cómo sabes cuánto le descuentas? No, porque no nos dan para descontar los gastos. Exacto. O sea que la ganancia tampoco Tampoco es. es. Ah, Listo. Ujú. saqué la D. O sea que es la D. El número mínimo de viajes que se realizaron desde el pueblo. O sea, este dato se puede conocer. A ver, ¿cuántos trabajadores van? 10, ¿no? Sí, El enunciado que me está diciendo aquí, ¿puedes leer esta parte del enunciado? Esta parte que subrayé. por cada camión contratan 2 trabajadores. Si te están diciendo que van 10 trabajadores, ¿cuántos camiones van? Son 5. 5 camiones. ¿Y 5 camiones son cuántos viajes? Un viaje, No, porque son 5. cada camión hace un viaje, Ah, ok, ¿cierto? ok, Si hay ok. 5 camiones, 5 ¿cuántos viajes. viajes son? Son Ah, 5 un viajes. viaje. Exacto, o sea que los viajes los podemos saber con los trabajadores, Sí. ¿sí? O sea que la respuesta correcta sería la... D. Exacto. El número mínimo de viajes que se realizan del pueblo. De resto, estas otras tres no pueden saberse con la información que están dando aquí. Nos quedó mala. Nos quedó mala, pero aprendimos, ¿no? Sí. Bueno, Shirley, entonces, vale, ¿sí entendiste el argumento? Sí, hay que, Eh, hay ajá, que leer muy bien y tener presente todo. exacto. Bueno, Shirley, muchas gracias. Gracias, profe. Ok. Vale, muchachos, la opción correcta era la D. La opción correcta ahí de respuesta era la respuesta D. Perfecto. Entonces, bueno, la 14, la pregunta 14 la vamos a hacer, mm, digamos que después de algo que les voy a hablar yo ahorita, que es el tema de geometría. Y la última pregunta que quiero que analicemos es la 15. Analicemos la 15 y luego analizamos la 14. Pero primero la 15. Entonces, léanla de nuevo, 2 minutos para que la lean y me dicen cuál creen que es la opción correcta en la 15. Shirley Martínez dice que la respuesta es la A. Bueno, mira. Nicole Córdoba pone la A también. ¿Qué pone Juan Esteban Romero? La A, bien. Y Sebastián Martínez pone la C. A ver. ¿Sebastián quiere justificar la respuesta? ¿Quiere que miremos la respuesta entre los dos o qué? Sebastián, ¿puedes activar el micrófono? Bueno, antes de que Sebastián active el micrófono, yo voy a hablar de la pregunta. Entonces, la pregunta que dice: un estudio de mercadeo identifica el número de unidades vendidas de un producto de una marca específica. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un estudio de mercadeo.
De acuerdo con la cantidad de marcas que compiten contra ella en una tienda y el número de unidades vendidas sin competencia. La gráfica muestra los resultados del estudio para ese producto en un mes. Entonces, la gráfica que está ahí nos va a dar entonces los resultados de cuántas unidades vende una empresa, ¿no? Dependiendo de la cantidad de competencia que haya. ¿Ok? Ah, bueno, Sebastián no tiene micrófono, listo. Entonces, por lo menos nos dice, la empresa, cuando no tiene competencia, vende 500 unidades. A ver. Cuando no tiene competencia, vende 500 unidades. Cuando compite contra una empresa, vende 400 unidades. Cuando compite contra dos empresas, la venta de la empresa baja a 300. Y cuando compite contra tres empresas, vende 200 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta sería la siguiente. Suponiendo un comportamiento análogo para una tienda que vende 1250 unidades del producto, cuando éste no tiene competencia en un principio, ¿cuántas unidades se venderán aproximadamente de este producto en un mes si compite contra tres marcas de las que aparecen en la gráfica? Ok, entonces la pregunta es la siguiente. Más o menos la pregunta es así. La pregunta se puede postular de la siguiente manera. Ese es el ejercicio 15. Recuerden que esos ejercicios son ejercicios oficiales ICFES. O sea, son ejercicios que han salido en pruebas anteriores. Entonces, sabemos que, digamos, esta tienda que estamos analizando vende 500 unidades cuando hay cero competencias. ¿De acuerdo? Y vende 200 unidades cuando hay tres competencias. La pregunta que nos están haciendo es, bueno, si esa misma tienda no vendiera 500, sino que vendiera 1250 unidades, ¿cuánto vendería si hubiesen tres competencias? Bueno, discúlpenme ahí, tenía que estornudar. Entonces, sería así, o sea, tendría que saber cuántas, cuánto vendería si hay tres competencias. Entonces, miremos cuánto disminuye. ¿Cuánto disminuye? A ver, si hay 500 unidades, ¿en qué porcentaje disminuyó? Vamos a ver en qué porcentaje disminuyen las ventas. La pregunta que yo quiero saber es ¿en qué porcentaje disminuyen las ventas cuando hay tres competencias? Bueno, aunque la verdad es que la forma es correcta de decirlo no sería esta, sería ¿a qué porcentaje? Pero bueno, no, dejémoslo así para que no se confundan. Cuando hay tres competencias, listo, dejémoslo así. Entonces, ¿qué porcentaje
que la pregunta que estoy diciendo es, ¿qué porcentaje de 500 es 200? ¿Qué porcentaje de 500 es 200? X porcentaje de 500 es 200. A ver, si yo multiplico X, el porcentaje de X, por 500, me da 200. Entonces, ¿cómo hago para hacer este porcentaje? El 500 lo paso a dividir. Me queda 200 dividido 500. O sea que, ¿qué me va a quedar acá? Se cancelan ceros y me quedan 2 quintos. 2 quintos es 0.4. Entonces me queda que X es igual a 0.4. ¿Qué porcentaje es este? Para que esto está aquí en decimal. Para que me quede porcentaje, debo multiplicar por 100. Entonces, el porcentaje que disminuye es el 40%. O disminuye en sí, a un 40%, más bien. Entonces, las ventas disminuyen a un 40% de su valor inicial. Entonces, lo que debo hacer es que, si yo quiero saber, a qué valor disminuye las ventas, debo tomar el 40% de 1250. Es decir, debo hacer la siguiente operación. 40% de 1250. Ya hemos visto varias veces cómo hacer eso, ¿no? 40% es... ¿Qué significa 40%? Como su nombre prácticamente le dice a uno, 40% significa 40 de cada 100. Y 40% de 1250 es 40 de cada 100 por 1250. Para simplificar esta operación, yo puedo cancelar un 0 con un 0. Un 0 acá, con un 0 aquí. Y para seguirlo simplificando, podría cancelar un 0 acá con un 0 acá. El resultado de hacer esa operación va a ser el mismo resultado que multiplicar 4 por 125. 4 por 125 es igual a 500. O sea que el 40% de 1250 es 500. O sea que las ventas con 3 competencias se reducen a 500 ventas. ¿Ok? Ese sería el resultado. Aquí, ¿qué me dice el problema? Me dice que puede ser, o sea, 500 efectivamente es un número que se encuentra entre 480 y 520. Fíjense que 500 no está aquí, ni tampoco 500 está acá, ni tampoco acá. O sea que la opción correcta ahí, muchachos, es la opción A. O sea, efectivamente, disminuye a 500 y la única opción correcta ahí puede ser la opción A, muchachos. Entonces no sé si está claro ese argumento. Nicole Córdoba lo entendió perfectamente, muy bien. No sabía que se puede colocar esos muñequitos tan chéveres. A ver. Vamos a colocar. Ya. Listo, entonces Nicole Córdoba lo entendió bien. Bueno, muchachos, entonces esos serán los ejercicios de tarea. Espero que los hayan hecho pues con cuidado, que los hayan analizado. Y bueno, la idea es que ustedes entiendan eso porque los problemas que ustedes van a hacer el día del ICFES
van a ser problemas muy parecidos a estos, muy parecidos. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con algunos temas. Vamos a continuar con algunos temas ya para la clase del día de hoy. Entonces, vamos a empezar a ver ya algunos temas de lo que tiene que ver con el área de geometría. Geometría es un área de la matemática que se encarga de estudiar, digamos, las figuras que se forman en el espacio. Digamos, es un área que se encarga de estudiar, digamos, todas las relaciones que hay entre lados, entre superficies, entre volúmenes, ese tipo de relaciones que hay. Cómo se relacionan todos los lados de un triángulo, cómo se relacionan los ángulos con los lados. Todo eso es parte de un estudio que se llama geometría. Entonces digamos que un resultado muy importante dentro de lo que es la geometría y con el que vamos a empezar es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras, ¿no? Pues Pitágoras era un filósofo griego de por allá de cientos de años antes de Cristo. Y ellos plantearon una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo como el que se encuentra allí, ¿de acuerdo? O sea, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados es un ángulo que se forma entre dos lados perpendiculares, entre dos lados que forman como una cruz, ¿de acuerdo? Entonces, el ángulo de 90 grados es el ángulo que se ve allí como un cuadradito, ¿sí? Ese es el ángulo de 90 grados. Entonces, el teorema de Pitágoras es una relación entre los lados para un triángulo rectángulo. Los lados de un triángulo rectángulo reciben diferentes nombres. Entonces, en este caso, digamos, el lado C es el lado más largo del triángulo. Es el lado más largo del triángulo. Y el lado más largo del triángulo siempre es el que se encuentra mirando de frente al ángulo de 90 grados. Entonces, ese lado que se encuentra mirando de frente al ángulo de 90 grados, ese lado se llama la hipotenusa. ¿De acuerdo? Los otros dos lados, el lado A y el lado B, que son los que forman el ángulo de 90 grados, se llaman los catetos. ¿De acuerdo? Entonces la hipotenusa es el que está al frente del ángulo de 90 grados y los catetos son los lados A y los lados B. Ok. Entonces, el teorema de Pitágoras es la fórmula que aparece allí. Que si yo quiero conocer cuánto vale la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Ese enunciado que está ahí, esa fórmula que está ahí, esa fórmula es la que se llama el teorema de Pitágoras. Y yo, con el teorema de Pitágoras, yo puedo encontrar cuánto vale uno de los catetos o los dos catetos. La forma más simple del teorema de Pitágoras es encontrar cuánto vale la hipotenusa. Es como aparece aquí con la raíz cuadrada. Esa fórmula ya me dice directamente cuánto vale la hipotenusa. Digamos, hagamos un ejemplo como para que se entienda un poco más cómo se aplica esto que estamos haciendo. Vamos a hacer un ejemplo.
Ok. Digamos que yo conozco, es que tengo este triángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿para qué sirve? Si yo tengo dos catetos, yo puedo entonces conocer cuánto vale la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale, digamos, este lado que está acá? Llamémosle C o llamémosle X. Yo puedo saber cuánto vale este lado. ¿Cómo puedo saber cuánto vale? Yo puedo usar la fórmula del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que C, lo que sería X en este caso, colocémoslo con C. C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esta fórmula me permite conocer cuánto vale la hipotenusa, que es el último lado que tengo acá. Entonces, ¿cómo hago para conocer entonces cuánto vale ese lado? Ese lado X, entonces, va a ser la raíz cuadrada de... ¿Quién sería A en este caso? Bueno, realmente da igual quién sea A, en el sentido de que cualquiera puede ser, o sea, no es que este que está abajo tenga que llamarse A y que este tenga que llamarse B, o sea, porque aquí lo estoy sumando. Realmente da igual quién es A y quién es B. Pero entonces digamos que A en este caso es 3. Sería 3 al cuadrado más B al cuadrado, que sería B es 4. Entonces B, 4, 4 al cuadrado. ¿Qué debo hacer? Hacer esas operaciones. 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Y 4 al cuadrado es 16. Ahora lo que debo hacer es hacer la suma de los dos números. 9 más 16. 9 más 16 es 25. Entonces me queda la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 25. Entonces la raíz cuadrada de 25 es 5. Perfecto, muchachos. Este es el resultado de este ejercicio. O sea, la hipotenusa vale 5. ¿De acuerdo? Eso vale la hipotenusa. Listo. Entonces básicamente, eso sería la manera como se aplica el teorema de Pitágoras. Es prácticamente decir que yo puedo conocer cuánto vale un lado, un lado de un triángulo si conozco los otros dos lados. Básicamente sería algo así. Entonces, digamos que se puede aplicar en un problema también, en un problema tipo ICFES. Entonces, digamos que podríamos imaginarnos un problema, digamos. A ver, imaginémonos un problema de acuerdo a eso. Profe, una pregunta. ¿Y con letras, ahí cómo hacemos para encontrar el resultado si son letras? Ah, no. Tienes que tener siempre dos números. Si no o sea, los catetos deben ser dos números. Si son todas letras, no se puede encontrar el resultado. A no ser que al final todo dependa de una sola letra. Pero de resto no podría hacerse. Listo, entonces a ver. Digamos entonces, planteemos un problema así. El problema sería el siguiente. Bueno, aprovechemos que Nicole nos hizo una pregunta, entonces vamos a usar a Nicole en nuestro problema. Entonces, digamos, aquí está Nicole.
¿sí? Nicole está aquí. Yo dibujo a Nicole de una manera muy básica, lo siento, Nicole. Luego tú haces un dibujo más bonito en tu cuaderno. Y digamos que Nicole va por acá, a este punto que está aquí. Ella quiere ir por aquí porque aquí está la familia de sus primos y se van a reunir. Aquí están los primos de Nicole. ¿Cierto? Entonces, está bailando merengue. Ok, no había visto. Vale, vale. Entonces, ella está aquí y va a ir para acá. Entonces, digamos, ¿para qué sirve el teorema en Pitágoras? Sirve para lo siguiente. Ella puede decir lo siguiente. Ella puede decir, bueno, yo me voy a ir a donde mis primos de la siguiente manera. Yo me voy a ir por aquí, por esta cuadra derecho. Aquí van a haber 8 kilómetros. Y cuando llegue hasta aquí, voy a subir 6 kilómetros. Esta es una opción. La otra opción que ella tiene es la siguiente. Aquí hay unos árboles. Pero a Nicole no le dan miedo a esos árboles. Ella dice, bueno, yo me quiero ir derecho, por aquí. Pero no sabe si realmente es una mejor opción irse derecho o irse por los lados. Entonces, la pregunta que podrían decirle ustedes para ayudarle a ella sería, ¿qué camino debe elegir Nicole? Y debe irse por los lados, debe irse por los caminos de 8 y 6 o debe tomar el camino de los árboles. ¿Cuánta es la diferencia entre los dos caminos? ¿Son iguales? ¿Por dónde debe irse ella? Entonces, bueno, muchachos, eh, hagan el problema. ¿Qué hay aquí? Aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados. O sea que para saber cuánto vale este lado, deben hacer el teorema de Pitágoras. Les voy a dar 3 minutos para que resuelvan ese problema, para que hagan el teorema de Pitágoras allí. Hagan el teorema de Pitágoras allí, por favor, muchachos. Y me dicen cuánto les da. Así van a ser los ejercicios en el examen. Puede que no tan sencillo, digamos que este es un poco más sencillo de lo que van a hacer los ejercicios, pero bueno, igual ya vimos algunos cómo van a ser y al final les muestro el examen que yo hice hace mucho, mucho tiempo. Bueno, no tampoco hace tanto. Bueno, sí, sí, hace bastantico, la verdad. Yo hice el ICFES en el año 2006 y yo tengo el examen que yo presenté. Entonces ahí había un ejercicio de teorema de Pitágoras. Ahora les muestro cómo era el ejercicio.
42, Nicole, o sea, 42 kilómetros, o sea, sale mejor irte para donde tus primos, entonces por el 8 y por el 6, no directamente por la X, ¿o qué? No. No a 42, Nicole. No. Debes hacer el teorema de Pitágoras. Debes hacer el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Y el teorema de Pitágoras no te da 42, creo, te da diferente. ¿Cuánto es el camino por los árboles, muchachos? Acuérdense, deben hacer el teorema de Pitágoras. Háganlo allí y me dicen cuánto les da el camino por los árboles. Juan Esteban Romero si dio el resultado. Da 10. Exacto, ese es el resultado. 10. ¿Cuánto le dio a Shirley o le dio a los otros? ¿Cuánto le dio a quién más está aquí? A Caleb. ¿Cuánto le dio a Caleb o a Humberto? ¿Cuánto les dimos hechos? Shirley Martínez también le dio 10. Bueno, Nicole, ¿quieres que hagamos tu problema? Vamos a hacerlo aquí. ¿Por qué tiene 42? No sé. A ver. Sería X. A ver. Listo. Hagámoslo. ¿Puedes activar el micrófono? Sí, profe. Vale, Nicole. Entonces, ¿por qué tiene 42? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame. Pues yo puse X. Ajá, sí. Puse la raíz La raíz, ajá. y Ok. debajo de la raíz puse 8 8. al cuadrado 3, pero yo no sé de dónde saqué 3. Ese 3 lo sacaste de tu imaginación. Porque, Y sí, ajá. después puse más 6 Más 6, sí. y pues ya me di cuenta que el 3 no era, sino que era el 2. Era el 2. Es el 2. La fórmula es con 2, ¿vale? 8 cuadrado más 6 cuadrado. Sí. Así como está aquí, listo. Entonces, a ver, sería... ¿Cuánto da 8 cuadrado, Nicole? ¿Cómo?
¿Cuánto daría este 8 cuadrado? 16. No, ¿Por qué? porque 8 al cuadrado, recuerden que es potenciación, ¿no? 8 cuadrado no, quiere decir 8 por 8, ¿sí? Es 8 dos veces, 8 por 8. ¿Te acuerdas? Sí, Una cosa es 8 cuadrado y otra cosa diferente es 8 por 2. ¿Ok? pero es que ahí no dice, no entiendo. Este 2 que está aquí no es una multiplicación con el 8. Este 2 es un exponente, o sea que es una potencia. ¿Sí? Entonces ahí sería 8 por 8. 8 por 8, sí. Ujú. Pues da 64. Sí. ¿Y cuánto? Y, Ajá. y el 6, ¿qué? ¿También 6 por 6? Sí, porque es una potencia, es un exponente el 2. Da 36. Da 36. Y ahora hay que hacer la suma. O sea, sumo el resultado de 8 por 8 y 6 Su- por su- 6. Aquí están los resultados, 64 y 36. Hay que sumarlos. 100. 100. ¿Y la raíz para de 100? Es 10. ¿Sí? Es 10, exacto. O sea que, ¿cómo te vas a ir de tus primos, Nicole? ¿Por los árboles o por las cuadras? ¿Ah? Mm, por los árboles. ¿Por qué por los árboles? Porque... Ajá, ¿por qué? No, 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 no. Me toca irme por las cuadras. ¿Y por qué por las cuadras? Porque es el camino mejor, ¿no? ¿Es el camino mejor en qué sentido? Ah, A ver, por los árboles es más cerca, ¿cierto? Porque por los árboles tú recorres 10 kilómetros, ¿sí? Entonces, si Nicole se va por los árboles, recorre el camino más corto, 10 kilómetros. Mientras, yo sé que están escribiendo ahí, mientras que si se va por las cuadras, ¿cuánto recorres si estás por las cuadras? ¿Cuánto es el recorrido? 68. No, 8, no. 8, 8. Tú recorres aquí 8 y 8 luego y aquí recorres 6. 6. O sea, ¿cuánto sería? 14 kilómetros, ¿cierto? 8 kilómetros primero, ¿cierto? Sí, Más 6 kilómetros, ¿ok? sí. Esto da 14 kilómetros. O sea que por los árboles te estás ahorrando ¿cuánto? ¿Cuánto te 4. ahorras? Te, 4. te ahorras 4 kilómetros de caminada, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es mejor, árboles o cuadras? Los árboles. Los árboles. Eh, Se demora más por las cuadras, mejor por los árboles, claro, listo. Esto bueno, pero los árboles pueden tener bichos y pueden tener animales y puede que no sea tan seguro. Pero eso no es matemáticas, ya eso sería otra cosa. Entonces, realmente, la manera más corta siempre es el camino derecho entre los dos puntos. O siempre, o casi siempre, mejor dicho, la conclusión es que el camino más corto es el dado por la hipotenusa. Con O sea que, eso, ¿sí? o sea, por la hipotenusa se da el resultado, ¿sí? Por la hipotenusa es el camino más corto. Sí.
Ya. que es 10. Si te vas por las cuadras, sería 8 más 6, 14. Vea, aquí, además aquí cuando están, mira, mira lo que le advierte. Capo. Listo, Nicolás. Entonces, ¿entendiste ahí eso? Sí, profe. Bueno, Nicole, dale. Ok. Bueno, muchachos, entonces, así es como entonces se obtiene la hipotenusa conociendo los lados. También, también se puede conocer un cateto si se conoce, eh, si se conoce la hipotenusa y otro cateto. Digamos que, por decir algo, ejemplo, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro ejemplo. Listo, entonces digamos que yo conozco eh, la hipotenusa C y conozco un cateto. Y digamos que quiero conocer cuánto vale el otro cateto. Entonces, la fórmula para el cateto sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. ¿Listo? Entonces esa sería la fórmula para encontrar cuánto vale eh, uno de los catetos. Entonces digamos que yo tengo este triángulo, ¿cierto? Y déjenme yo verifico aquí los lados como los coloco. Terna. Eh, ujú. Y digamos que yo conozco que esta hipotenusa vale 13, que este lado vale 12. Y quiero saber cuánto vale este lado X. Entonces, el lado X va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, o sea, 13 al cuadrado, menos el cateto al cuadrado, 12 al cuadrado. O sea, si quiero encontrar un cateto, debo hacer una resta. Si quiero encontrar la hipotenusa, debo hacer una suma. Hagan esta operación, muchachos. Me dicen cuánto les queda esta operación. ¿Cuánto les quedaría esta operación? ¿Cuánto les queda esa operación al final? Háganla. Háganla completa. Me dicen cuánto les queda. A Shirley Martínez le dio 5. Efectivamente, esa es la respuesta. Calculadora, sería 13 cuadrado. 13 cuadrado es 169. 12 cuadrado sería 144. X sería la raíz cuadrada de esta resta quedaría 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Efectivamente, entonces, ese último lado yo lo puedo encontrar que vale 5. Bueno, muchachos, listo.
Entonces tenemos ahí ya cuánto vale ese lado. Eso sería el teorema de Pitágoras. Yo puedo encontrar un lado conociendo los otros dos. Listo. Vamos a entrar a otro concepto, que es el concepto de perímetro. El perímetro lo que hace es que me mide cuánto vale la frontera de una figura plana. El perímetro es la suma de las longitudes, de los lados de una figura plana, de todos los lados. Digamos, esa figura que está ahí, si alguien les pregunta cuánto vale el perímetro, lo que deben hacer es simplemente sumar todos los lados de esa figura. O sea, 7 más 4 más 4 más 5 más 6 más 2 más 6. Creo que este resultado es un resultado incorrecto, porque si uno suma esos lados, creo que no da lo que yo estoy diciendo ahí. Esto da 34. Listo. Entonces, a ver, 7 más 4 es 11, 11 más 4 es 15, 15 más 5 20, 20 y 6 26, 26 y 2 28, y 28 y 6 34. O sea que el perímetro de esta figura sería 34. Miremos por decir algo los triángulos. Tengo un triángulo isósceles, un triángulo morado que se llama triángulo isósceles. Lo que debo hacer allí es sumar todos los lados. Entonces 4 más 4 más 2, que me daría 10. Tengo otro triángulo allá, que sería sumar 5 más 4 más 3.5. O sea que sería 12.5. Pregunta, muchachos. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el perímetro de esta figura? ¿Quién sería el perímetro de esa figura? Nicole Córdoba dice que 25. 25. 25 no es. No es 25. Entonces, si no es 25, ¿cuánto es? Le falta los centímetros de un lado, exacto. Esto, yo no he colocado cuánto vale este lado, pero se puede saber cuánto vale. Y ahí sí saber cuánto vale el perímetro. Bueno, Juan Pablo dice que 32. Efectivamente, sí son 32. Entonces, ¿cómo se llega a ese resultado? A ese resultado se llega de la siguiente manera.
Entonces, la figura que tenemos allí, estamos haciendo perímetros. Es algo así. Entonces tenemos, a ver, tenemos 5, 3, 4, 4, 9. 5, 3, 4, 4, 9. Yo puedo saber cuánto vale este lado que está acá. ¿Por qué? Porque yo sé que desde aquí hasta acá hay 4 centímetros, que sería lo mismo que habría aquí. 4 centímetros. Y yo sé que también sé que desde aquí hasta acá hay 3, que sería lo mismo que habría aquí. O sea que si yo quiero saber cuánto vale todo el segmento que va desde acá hasta acá, ¿cuánto sería? Sería por un lado 4 y por otro lado 3. O sea, sería 4 más 3. O sea, ese segmento vale 7. El perímetro entonces de esa figura va a ser 5 más 3 más 4 más 4 más 9 más 7. O sea que el perímetro de esa figura va a ser igual a 32 centímetros. Ese va a ser el perímetro de esa figura. Ok, así se encuentra un perímetro. Eso es un perímetro. Ahora miremos qué es un área. El área de una figura de 2 dimensiones describe la cantidad de superficie que cubre la figura. O sea, cuánta superficie captura la figura. Digamos, mientras más área tenga, más superficie tiene. Entonces, digamos, cuando uno tiene áreas en la vida cotidiana, porque no digamos vida real, porque todo lo que hemos visto se aplica en la vida real, para ingenieros o para arquitectos o para lo que sea. Pero digamos en la vida más cotidiana, en la vida más del día a día de salir a la calle, ¿cómo uno ve áreas? Eh, Áreas uno las ve cuando uno va a alquilar o a comprar un apartamento. Entonces, a ti te dicen, este apartamento es de 80 metros cuadrados. Este apartamento es de 60 metros cuadrados. Por lo general, digamos que si a ustedes les dijeran que un apartamento que ustedes van a comprar es de 130 metros cuadrados, ¿ustedes dirían que es un apartamento grande o un apartamento pequeño? ¿Qué dirían? ¿Un apartamento de 130 metros cuadrados sería grande o sería pequeño? Shirley Martínez dice que es un apartamento grande. Efectivamente, un apartamento de 130 metros cuadrados es un apartamento grande. Nicole Córdoba dice pequeño, bueno. Sí, de pronto es pequeño si uno es hijo de Álvaro Uribe. Pero, mentira, no, 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 o sea, no es tan pequeño realmente. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente los apartamentos son de 60 metros cuadrados, 70, hoy en día ya los venden muy pequeños, ¿sí? Entonces, un apartamento de 130 es un apartamento un poquito grande. Pero bueno, como te digo, si uno ya es hijo allí de los Santo Domingo y eso, entonces ya, pues ya es diferente. Entonces, ahí Sebastián le dio risa. Entonces, claro, sí, o sea,
la cantidad de metros cuadrados o de kilómetros cuadrados, entonces me están indicando qué tan grande o qué tan pequeño es, una figura. Entonces, digamos que ustedes lo que deben hacer es saber cómo encontrar el área de las diferentes figuras. Por decir algo, ahí se tiene un cuadrado. Entonces, en el cuadrado, el área es el valor del lado por otro lado. Digamos que la base por la altura. Entonces, lado por lado, sería el área de un cuadrado. Sería 12 por 12, sería 144 centímetros cuadrados. Las áreas se miden en centímetros cuadrados. Y los perímetros es la suma de los lados, sería 48. Entonces vean que hay una diferencia ahí entre área y perímetro. Aquí, este gráfico les muestra cómo se obtienen las áreas, cuáles son las fórmulas para las diferentes figuras. ¿Cuáles deben conocerse ustedes de memoria? Sí, para el IFES hay que saber si unas de memoria. ¿Todas las que están ahí? No. Todas las que están ahí, evidentemente no. Pero ¿cuáles son las más fundamentales que la gente se debe saber? La gente se debe saber el área del rectángulo, que es base por altura, A por B. El área de un cuadrado, que es lado por lado, A al cuadrado. El área de un triángulo, el que está abajo, base por altura sobre 2, A por C sobre 2. Entonces, estas son las áreas básicas que las personas deben saberse de memoria cómo se encuentran el área de cada uno de estos elementos que están acá. Pues no de todo, es mentira, pero de rectángulo, de cuadrado y de triángulo, sí deben saberse de memoria cuáles son los resultados. ¿De acuerdo? Esa es la manera como se obtienen las áreas de las diferentes figuras. Entonces digamos que yo les voy a compartir ahorita que se acabe la clase este video que explica también muy básicamente cómo se encuentran las diferentes áreas. Entonces, bueno, el área de una figura es la cantidad de superficie que ocupa, el espacio que ocupa. Entonces, digamos, un triángulo, por decir algo. El área de un triángulo sería base por altura sobre 2. Entonces sería base por altura sobre 2. O sea, repito, el área es base por altura sobre 2. En este caso la base sería el número 5, la altura sería el número 8. Entonces el área sería 5 por 8 sobre 2. 5 por 8 da 40 y 40 dividido 2 da 20. Entonces el área del triángulo sería 20 centímetros cuadrados. Sería esa la manera como se obtiene el área de un triángulo. Ahora, ¿y por qué sobre 2? Preguntan allí. Bueno, esa es una pregunta buena, digamos. A ver. Listo. Aquí Shirley me pregunta que por qué sobre 2. A ver. La respuesta de por qué sobre 2 es así. Entonces, el área, a ver, el área es entonces la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, ¿no? Área. Entonces, digamos que yo tengo un rectángulo. ¿Cierto? Y supongamos que el rectángulo tiene base 8 y altura 6. ¿Ok? O sea que, bueno, hagámoslo diferente. Hagámoslo así. A ver. 8 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces, 8 y 6. Entonces el área va a ser igual a 8 por 6, ¿no? O sea, el área es igual a 48. Si ustedes cuentan cuántos cuadritos hay en este rectángulo,
hay 48 cuadritos. O sea que el área es cuántos cuadritos le caben a esto, 48. Pero de un triángulo sería ¿cómo? Sería así. Trazar aquí una diagonal, trazar aquí esta y trazar aquí esta otra. Si ustedes se dan cuenta, el triángulo ocupa la mitad de un rectángulo. El área del triángulo es el área del rectángulo dividido entre 2, es la mitad de un rectángulo. O sea que el área del triángulo el área del rectángulo es base por altura. Y hay que dividirlo entre 2 porque es la mitad de un rectángulo. Entonces, esa es la razón de por qué aparece un 2, Shirley. Porque el triángulo es la mitad del rectángulo. Listo. Ok. Entonces ya tenemos ahí aclarado eso. Continuemos con lo que estamos viendo. Ok, bueno, con gusto. El rectángulo. Si tenemos base 5, altura 8, entonces el área del rectángulo va a ser base por altura. O sea que va a ser la base es 5, la altura es 8, 5 por 8. O sea que el área es 40. El área sería 40. Listo. O sea que ahí caben 40 cuadritos, donde cada cuadrito ocupa un área de 1 centímetro cuadrado. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Un cuadrado, bueno, un cuadrado también es sencillo. 4 y 4. El área es lado por lado o lado al cuadrado. Entonces el área es 4 por 4, que sería simplemente 16. El área de un cuadrado es 16 centímetros al cuadrado. Listo, ya tenemos el área de un cuadrado. Ahora, este es un poquito más difícil. El área de un pentágono. Un pentágono sería una figura que tiene 5 lados. Y cada lado mide 7 centímetros. En un pentágono tenemos una magnitud que se llama el apotema. El apotema es la distancia que hay desde la mitad de un lado hasta el centro. La distancia que hay desde la mitad de un lado hasta el centro se llama apotema. En esta figura, el apotema vale 5. Entonces, está pausado. Así. El área va a ser perímetro por apotema sobre 2. Ok, esta fórmula sí es un poquito más complicado de demostrar porque requiere varios triángulos y eso. Entonces, esta fórmula sí tienen que aprendérsela, pues ahí. O sea, no hay que aprendérsela, mejor dicho, pero sí deben saber que esa es la fórmula para el área de un pentágono o para el área de cualquier polígono, digamos, regular. Entonces, el perímetro de esta figura, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el perímetro de esa figura, el pentágono? Coloquen ahí en la caja de comentarios, en el chat de la reunión, coloquen cuánto sería el perímetro de esa figura. Acuérdense que el perímetro es la suma de los lados, ¿no? El perímetro es la suma de los lados. O sea, el perímetro, si cada lado vale 7 centímetros y son 5 lados de 7 centímetros, el perímetro sería sumar 5 veces 7 o 7 por 5. O sea, el perímetro es 7 por
7 centímetros por 5, o sea, el perímetro del pentágono es 35 centímetros. Una vez que tengo el perímetro, ya puedo ahora sí encontrar el área. El área va a ser 35 por el apotema, que en este caso vale 5, sobre 2. Entonces 35 por 5, ¿cuánto daría? Da 205. 205 sobre 2. Bueno, no, perdón. Sí, bueno, ahí está el resultado. El video me adelanta un poquito. Y ese sería entonces ya el resultado del ejercicio. O sea, el área del pentágono es 87.5. Y bueno, para un hexágono sería lo mismo. Muchachos, ¿cuánto va a dar el área de ese triángulo? Hagan el área de ese triángulo. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto va a dar el área de ese triángulo? Hagan el área del triángulo y hagan el área del pentágono que está ahí. ¿Cuánto sería el área del triángulo? Muchachos, ¿no les ha quedado claro eso o qué? A ver, el área del triángulo es... Veo que... O sea, no entendí esa parte. Bueno, miremos a ver si esa parte... es una fórmula nada más, ¿no? Es una fórmula. Entonces, ahí, en la figura que están viendo allí, sería... a ver, la replico. 7, 8, 7, 8. Aquí sería 7, aquí sería 8 y de acá hasta acá. Aquí tengo 7, aquí tengo 8. El área del triángulo es igual a 7 por 8, base por altura, sobre 2. El área del triángulo es 56 sobre 2. O sea que el área del triángulo es igual a 28. Ese sería el área del triángulo que tienen allí. El área del triángulo es 28 centímetros al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la manera de encontrar el área. Ahora miremos cómo se encuentra el área del pentágono.
Entonces el pentágono que aparece allí en el video tiene el lado 12 y apotema 8.5. El lado es de 12 centímetros y la apotema, que es la distancia que hay desde aquí hasta acá, es 8.5. Entonces el área de un pentágono ya sabemos que es el perímetro por el apotema sobre 2. O sea que el área va a ser igual a perímetro, que sería... ¿Cuánto va a ser el perímetro entonces? El perímetro va a ser 12 centímetros por los 5 lados. O sea, el perímetro es igual a 60 centímetros. Y entonces el área va a ser igual a 60 centímetros, que es el perímetro, por 8.5 sobre 2. El área sería esto, 60 por 8.5 sobre 2. Habría que hacer eso en, pues en una calculadora, yo creo. Sería calculadora, sería 60 por 8.5 sobre 2. O sea, va a dar 255. El área de esa figura es igual a 255. Esa es la manera como se encuentra el área de un pentágono. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como se encuentran las áreas. Es solamente pues reemplazar las fórmulas y ya. Pues no tienen mucho complique tampoco esa parte. Ok. Entonces, esa sería la manera de encontrar ahí las diferentes áreas. Ahora, el próximo concepto que vamos a ver es el concepto de volumen. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo ya en el espacio, bueno, en el mundo tridimensional, por decirlo de alguna manera. O sea, es el espacio que ocupa un cuerpo sólido, no figuras planas, ya no son figuras planas, sino el espacio que ocupa un cuerpo en 3 dimensiones. Ajá. Entonces, digamos que aquí también tenemos, por decir algo, un video que nos muestra cómo encontrar el volumen de un cubo, digamos. Un cubo es un cuerpo geométrico que tiene 6 caras cuadradas iguales y por lo tanto la medida de cada uno de sus lados es la misma. Entonces, en un cubo, todos los lados tienen la misma medida. Así que el volumen de un cubo se obtiene parecido a como se obtiene el área, pero tiene una dimensión más. El volumen de un cubo es lado al cubo o lado por lado por lado. O sea, el volumen de un cubo es multiplicar los 3 lados. Entonces, si un cubo tiene un lado de 4 metros, pues el volumen de ese cubo va a ser 4 metros al cubo o 4 por 4 por 4. 4 por 4 por 4 por 4. O sea, 4 por 4 daría 16 y 16 por 4 daría 64. El volumen de un cubo va a ser, sí, bueno, 4 por 4 por 4, 4 por 4 16 y 16 por 4 daría 64. Así que esa sería la manera de obtener el volumen de un cubo. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la figura que yo tenga, tengo diferentes fórmulas para encontrar los volúmenes. Por decir algo, yo puedo tener una figura en la que los 3 lados no sean iguales, o sea, que no sea un cubo perfecto, ¿cierto? Entonces, digamos, si los 3 lados no son iguales, el volumen es largo por ancho por altura, ¿sí? Yo podría también tener el volumen de un cilindro. Para un cilindro, yo debo saber el radio del círculo y la altura. Entonces, el volumen de un cilindro es pi por radio cuadrado por altura. Entonces, dependiendo de cada figura, yo tengo una fórmula para hallar el volumen. Entonces, muchachos, para terminar la clase del día de hoy, vamos entonces a hacer un problema que tenga relación con esto. Analicen el problema 14, ustedes allí, y me dicen cuál creen que sería la respuesta a este problema 14. Analícenlo bien, de acuerdo con lo que ya estudiamos. 2 minutos les voy a dar para que piensen en el problema 14. Entonces piensen en el problema 14 en 2 minutos y ya miramos cuál es la respuesta.
Ok, Juan Esteban Romero pone la respuesta B. Ok, se duplica. ¿Qué piensan los otros? ¿Qué piensa Nicole, Shirley? ¿Qué respuesta marcaron ahí en la 14? ¿O qué respuesta piensan que es ahí ya con lo que ya estudiaron? Humberto, Caleb, Sebastián, Juan Pablo Laverde, Carmen dice que se duplica también. Listo. ¿Quién tiene una opinión diferente? Nicole Córdoba también dice que es la B. Bueno, vamos a mirar por qué puede ser la B. ¿Carmen quiere participar para terminar la clase? ¿Carmen? Bueno, yo creo que siempre participan los mismos, ¿no? Que es Nicole y Shirley. ¿Alguien aparte de Nicole y Shirley quiere participar o ponemos a que Nicole y Shirley sigan participando? Bueno, ¿Shirley quiere participar para este? ¿Qué dice Shirley? Vamos, Shirley, hagamos esto entre los dos. Hágale, profe, hagámoslo entre los dos. Listo. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? Pues yo también, yo inicialmente había colocado la B también, pero no, como por inercia, o sea, inercia no, o sea, yo me puse el rectángulo antes de saber lo que usted nos explicó, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces yo dije, no, pues, hice el rectángulo, a colocar al 100% a los lados, pues aumenta, se duplica. A ver, vamos a hacer un rectángulo cualquiera. Estamos haciendo entonces el ejercicio. ¿Qué es? 14. 14. Listo. Es ejercicio 14. Entonces tenemos un rectángulo, digamos, hagámoslo así. Entonces, vamos a hacer un rectángulo cualquiera. Ajá. ¿Cuánto le pones a este lado? Pongámosle un valor. 6, 6. Y a este acá, 4. 4. ¿Cuál sería el área de ese rectángulo? El área es, ay, ¿cómo Es es que? base por altura. Eso, base por altura. O O sea, sea, 6 6 por... por 4. Ajá. O sea, ¿cuál sería el área? 6 por 4, 24. Por 4, 24, ¿no? Listo. Ajá. Ahora me está diciendo el problema, me está diciendo lo siguiente. En un rectángulo se aumenta la longitud de uno de sus lados en un 100%. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Aumentar la longitud de quién? De De uno de los, sus, de uno de sus lados, ¿no? No dice de los dos, dice de uno. ah, ¿Cierto? yo leo bien el programa. Vale. Si un rectángulo se aumenta la longitud de 1, sí. Ujú. Sí, sí, sí. De uno de sus ¿Cuál, lados. cuál quieres aumentar? ¿El de 6 o el de 4? Yo aumenté, cuando lo hice, el del lado, o sea, el 4. El 4. O sea que el de 6 lo dejamos igual
Sí, Tenemos el de 6 igual. Y si este sería el mismo rectángulo, ¿no? ajá, El sí, mismo. señor. Sí, señor. Vamos a aumentarlo al 100%. Si lo aumentamos al 100%, ¿de cuánto nos queda midiendo? O sea, el doble, ¿no? El doble. El 100% es el doble. Ujú, El 100% significa lo mismo que el doble. O sea que nos quedará sí, por ahí así. A ver, veo uno. más o menos, sí. Sí, Así fue que yo lo hice en la... en la mente. Sí, Listo. Entonces, aquí sería 6. Y como se aumenta el doble, me va a quedar 8. O sea sí. que el área de ese cuánto me va a quedar. 6 por 8, 48. El área me va a quedar 6 por 8, 48. ¿Qué pasó con el área? Se duplicó. Fíjate que el área se duplicó, ¿vale? Ajá. ¿Qué significa que se duplique? Significa que esta figura que está aquí, no, a ver, no está. Significa que esta figura, a ver, esta figura que está acá es dos veces esta. Sí, ¿Sí así lo entiendes? hice yo. Listo. Entonces ahí entonces te quedó correcto. O sea, esta figura, aquí en esta figura de acá abajo, caben dos de estas de acá arriba. Sí, ¿Estamos? sí, señor. Así lo hice antes de saber Vale. Si lo que tuvieras, nos... si tuvieras aumentado al 100% la de abajo, te hubiera quedado la de abajo 12, Sí, ¿cierto? Te ajá. hubiera quedado 12 por 4. Y 12 por 4 te hubiera quedado 48. O sea que también hubiera sido el mismo resultado. Si tú aumentas al doble uno de los lados, el área se va a Duplica. duplicar. ¿Estamos? Sí, señor. Listo, Shirley. Bueno, Gracias. ok, con gusto. Bueno, muchachos, entonces ya fíjense que ya podemos resolver muchos problemas tipo ICFES. Fíjense que con lo que ya hemos visto hasta el momento de clases, podemos hacer una cantidad muy grande de problemas. Ya depende de ustedes, muchachos, que se sienten y hagan la mayor cantidad de problemas que puedan. Ya hemos hecho bastantes y ya podemos hacer casi, a Nicole le quedó bien, muy bien. Ya podemos hacer casi todos los que tenemos aquí. Entonces, fíjense que tenemos más problemas de áreas y más cuestiones. Eh, entonces, bueno, felicitaciones a Nicole y a Juan Esteban que les quedó bien el problema. Está perfecto. Entonces, bueno, ya con esto, digamos, estamos prácticamente terminando los temas. Haríamos una clase más el jueves para reforzar un temita extra que queda por ahí volando. Y ya con eso acabamos la parte de matemáticas. En cuanto a tarea, déjenme, yo descargo una guía que tengo allí y se las mando para que hagan algunos ejercicios puntuales, ¿de acuerdo? Entonces, voy a descargar una guía que tengo por allí, se las mando al WhatsApp y les digo esa guía qué ejercicios van a hacer, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que sigan practicando de lo mismo, que sigan practicando de probabilidad, de porcentajes, de diagramas de barras y todas estas cuestiones. Entonces, voy a descargar una guía que tengo allí, se las mando al WhatsApp y esa va a ser la tarea que vamos a hacer. O sea, más preguntas tipo ICFES. ¿Cómo entrena uno para el ICFES? Haciendo preguntas tipo ICFES. Entonces ya tenemos casi completos los temas. Ya si ustedes se fijan, ustedes se pueden hacer esto, pues los pueden hacer casi todos. Casi todos los pueden hacer ya. La última clase que hagamos, vemos un tema que nos queda faltando, que es gráficas de funciones lineales y áreas de círculos y ese tipo de cosas. Y con eso acabaríamos la parte de matemáticas. Entonces, yo les mando la tarea ahora al WhatsApp. Y digamos que por hoy quedamos así. Voy a tener la grabación